Hola, bienvenidos a un episodio más de su podcast. El día de hoy estoy muy contento y muy entusiasmado de recibir en este estudio a quien admiro, a quien conozco ya desde hace algunos años, meses, a José Luis Urrutia. José Luis, ¿cómo estás? Juan Carlos, pues antes que nada, muchísimas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de platicar y de participar de este gran proyecto. Como te comentaba hace rato, pues es la primera vez que yo también estoy en una experiencia de este tipo y la verdad, pues muy contento y pues agradecido por la invitación. No, los agradecidos somos nosotros porque te hayas dado la oportunidad de un espacio. Sé que tu agenda es complicada y en fin de semana un poco más, pero gracias por eso, por el espacio. José Luis, realmente hace un par de episodios atrás me permitía yo leer la semblanza o brevemente la semblanza de los invitados, pero en esta ocasión justamente antes de comenzar pensé, y te lo quiero compartir, que sería muy interesante que tú mismo te presentaras, pero no como generalmente solemos hacerlo, sino me gustaría que pudieras responder la pregunta básica pero complicada de ¿quién es José Luis Urrutia? Ok, fíjate, ahora me sentí como en mi primera entrevista de trabajo hace bastante tiempo, ¿no? Fíjate que, bueno, ¿quién es José Luis Urrutia? Hoy por hoy soy una persona que nací en la Ciudad de México en 1980 y justamente, bueno, nosotros como familia, vengo de un núcleo familiar en donde mi papá tuvo que moverse antes del sismo del 85 a Toluca. Tú sabes que justamente antes y después del sismo hubo un gran movimiento de gente de la Ciudad de México que vino a Claro. Toluca. Entonces, nosotros vinimos más o menos en esas épocas por un tema totalmente de trabajo de mi papá. Y puedo decirte que prácticamente toda mi vida, porque llegué aquí a los 3, 4 años, prácticamente toda mi vida he estado aquí en Toluca, en el Estado de México. Hoy por hoy me identifico como mexiquense. Y bueno, prácticamente ya a nivel académico decidí estudiar ingeniería química, una licenciatura en ingeniería química por la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y salí estoy haciendo cuentas, salí en el 2003 de la Facultad de Química. Posteriormente empecé, como muchos otros estudiantes, a hacer prácticas profesionales y entré en una empresa química que al día de hoy sigue fabricando adhesivos. Okay. Yo entré en la parte de investigación y desarrollo en esta empresa y fíjate que algo que platico que siempre fue muy chistoso es que yo en la facultad jamás me imaginé en un laboratorio y te lo digo porque como ingeniero químico normalmente te ves en una planta, te ves con equipos grandes, te ves en líneas de producción y cosas de este tipo. Y justamente donde empecé a hacer prácticas profesionales fue en un laboratorio, en la parte de servicio técnico, investigación y desarrollo enfocada en servicio técnico. Es decir, encontrar soluciones para aplicaciones específicas de los clientes usando obviamente los productos de la empresa. Entonces, ahí fue uno de esos momentos en donde se me rompió un paradigma, en donde yo decía, no, pues es que no me gusta el laboratorio, etcétera, etcétera. Y al final del día puedo decirte que acabé enamorado de lo que se hace en un laboratorio, ¿no? En investigación y desarrollo. Pero bueno, después de haber estado un par de años por ahí, justamente me entró otra inquietud relacionada a decir, ok, si ya entiendo qué hacen los productos en las aplicaciones de los clientes, y puedes inclusive sugerir o proponer soluciones, me interesó la parte comercial que seguía todo este desarrollo, ¿no? Entonces, en esta empresa que te platico, que en ese entonces se llamaba National Starch and Chemical, era parte de un grupo químico muy, muy grande que existía en ese entonces y que después fue vendido, que era ICI. Y entonces, bueno, en esta empresa me dan la oportunidad de entrar en la parte de desarrollo comercial, desarrollo de nuevos negocios, etcétera, etcétera. Y estuve allí un buen tiempo, fue creo que mi segunda universidad en ese periodo, hasta que llegó el momento en donde dije, oye,
Me encanta hacer esto, pero también se compaginó un tema de un proyecto familiar en donde abriéramos una planta química enfocada a un mercado en específico, que debo decirte que, bueno, tomé la decisión y al tiempo empecé a dedicarme justamente a lo que hacía antes, ¿no? Desarrollar nuevos negocios, con la salvedad de que ahora tuve la oportunidad de ver el desarrollo completo, ¿no? Es decir, este producto tiene un potencial de negocio, ¿no? ¿Cómo podemos fabricar este producto en específico? Entonces, vienen las etapas en donde tienes que investigar, bueno, cómo es el proceso, qué tipo de materias primas se requerían o se requieren para hacerlo, ver si la tecnología es compatible con lo que tienes al interior de tu empresa. Y una vez que se toma toda esta decisión junto con datos de mercado, si hay viabilidad de mercado, lanzarlo hacia otra etapa o otra área de la empresa, que es, ya sabes, investigación y desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces he estado digamos, en este tipo de roles y me estás haciendo acordar más o menos, durante unos 15 años. Okay. Y durante esos 15 años también tuve oportunidad, por todo esto que te estoy platicando, de pertenecer a una cámara, ¿no? Que en este caso es Canacintra, que significa la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Y empecé a participar por ahí si mi memoria no me falla, por ahí del 2009, creo. Entonces empecé a participar justamente en la cámara, me di cuenta de las grandes bondades que te trae el participar y el agruparte con gente que pues vive tus mismas situaciones, problemas, inquietudes en el sector empresarial. Y a partir de ahí, pues prácticamente me fui involucrando hasta que al día de hoy pues tengo casi 6 meses en la posición de presidente de la Delegación Estado de México, ¿no? Eso es de alguna manera pues que he hecho en la parte profesional. Hoy por hoy estoy casado, tengo una esposa con la que llevo hoy por hoy casi 4 años de casado y bueno, pues estamos en esa tesitura, ¿no? Oye, recién casado prácticamente. Pues casi. ¿Verdad? Oye, José Luis, comentaste muchas cosas. Creo que voy a empezar como a desmenuzarlas porque se me hace bastante interesante. Desde muy pequeño, por cuestiones familiares, migras a la ciudad de Toluca, mexiquense, por adopción. Y me llama mucho la atención aquí, tu perfil es ingenieril, por lo que me comentas. Eventualmente o generalmente concebimos a los ingenieros como cuadrados, como las reglas, el 1, 2 y 3, y si le cambiamos como que no nos... Pero también personas que ven oportunidades de resolver las cosas de muchas otras formas que no necesariamente suceden con otros perfiles. Quisiera preguntarte, ¿identificas el momento en el que nace tu interés por estudiar esta ingeniería? Sí, y fíjate que es curioso. Hay gente que sabe desde la primaria, tengo varios amigos y tengo inclusive familiares que desde la primaria dicen, yo quiero ser esto o el otro, ¿no? Y eventualmente se dedican a eso. Yo te puedo decir que en mi caso fue hasta la preparatoria, y te diría que prácticamente el último año de la preparatoria yo decía, mira, por todo lo que me ha tocado vivir y demás, creo que lo mío es la ingeniería. ¿Por qué? Porque siempre tienes esa cosquillita de encontrar la respuesta a cómo sucede algo o por qué funciona algo, ¿no? Son como que el tipo de preguntas que te empiezas a hacer, y de una u otra manera creo que yo encontraba en la parte ingenieril pues muchas de esas respuestas que a mí en lo personal me generaban curiosidad, ¿no? Debo decirte que yo en ese último año tenía tres ingenierías que me llamaban la atención. La ingeniería civil, la ingeniería mecánica y la ingeniería química. La parte química me viene un poco... De las más pesadas, las tres, ¿eh? Y me llamaban las tres por diferentes razones, ¿eh? Algo chistoso que platico es que de niño me encantaba jugar con la tierra y las herramientas, todo. Y yo decía,
quiero ser albañil precisamente porque me encantaba esa parte de meter las manos y de construir algo, ¿no? Entonces creo que de esa parte me venía eso, pero al final del día empiezas en ese discernimiento, decir, oye, pues pero no me veo haciendo esto. La parte mecánica me gustaba, pues el tema de la física y de cómo se aplicaban estos conocimientos en soluciones específicas. Pero dije, no, tampoco me veo ahí. Y fue, creo yo, un tanto por gusto y también por influencia familiar, porque debo decirte que mi papá es ingeniero químico, mi mamá es química farmacobióloga, mi hermano es ingeniero químico también. Mira. Entonces, un poco también por ese lado decidí irme por ingeniería química, y te puedo decir hasta el día de hoy que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Soy un creyente y un amante justamente de la profesión que elegí, ¿no? Entonces, justamente ahí fue la razón por la cual escogí irme hacia esa parte. Lo tenías muy claro desde un principio, digo, el panorama o la gama de ingenierías estaba hasta cierto punto clara, y decidiste por esta. También tiene que ver mucho por la afinidad con tu familia, ¿no? Oye, José Luis, comentaste también algo bien interesante. Formaste parte de una empresa durante tus prácticas profesionales, y esta parte que comentabas de que estuviste en un laboratorio. Para quienes no conocemos tanto esta parte, ¿por qué era como un contraste para ti el estar en un laboratorio versus una planta, una industria? No lo sé, o sea, si nos puedes comentar, digo, hay muchos prejuicios al respecto por ejemplo, a mí me sucede mucho, ¿no? El tema de abogados, tiene que ser una parte judicial, tiene que estar defendiendo la parte mercantil, la parte fiscal, pero si ves un abogado atendiendo otros temas ambientales, sociales, no, pero ¿por qué? Como que no lo veo. Ajá. Supongo que te pasó algo así, pero ¿cómo no lo pudieras platicar para entenderlo más a detalle? Fíjate que es algo interesante, y justamente cuando tú ves las carreras relacionadas con la química de una manera muy profunda, o al menos las que había en la Facultad de Química en ese entonces, estás hablando de químicos en alimentos, químicos puros, que su enfoque es ir hacia la parte muy teórica de la ciencia en sí. Están los químicos farmacobiólogos y están los ingenieros químicos, ¿no? La parte de ingeniería química, de una u otra manera, es la que tiene que aterrizar todo el conocimiento en un tema de procesos, ¿no? Como tal, procesos que ayuden a llegar a un producto en específico, ¿no? O que resuelvan una necesidad puntual. Entonces, en mi caso, pues yo te puedo decir, y han cambiado los planes de estudio tremendamente en todas las instituciones de educación desde que yo estudié, pero en ese entonces era como ver justamente todo lo que sucedía en plantas, ¿no? O sea, te imaginabas todas las cosas en grande, ¿no? Y la verdad es que aunque llevabas laboratorios, pues como que por una u otra razón no me atraía, ¿sabes? Y yo creo que la razón por la cual no me atraía es que no veía un objetivo puntual en torno a resolver un problema que a alguien le interesara, ¿no? Digo, las prácticas de laboratorio pues son una práctica y está diseñada para que lo hagas en un laboratorio, ¿no? Pero justamente ya cuando llegas a las áreas de investigación y desarrollo de una organización, se trata de aplicar conocimiento para solucionar algo que genera valor en algún punto de una cadena, ¿no? Entonces eso le da un sabor muy diferente que en lo personal a mí me resulta pues emocionante, ¿no? Así te lo definiría, como algo emocionante. Excelente. Oye, José Luis, mencionaste un proyecto familiar. Por lo que entiendo es una industria que es de ustedes o de la familia. Ahorita nos lo contarás. ¿A qué se dedica esta industria? ¿Qué es lo que haces tú ahí y qué tiempo tiene de haberlo desarrollado? Si nos pudieras contar cómo nace, qué tan complicado ha sido. Fíjate que algo que platicamos mucho en la cámara y muchos no me dejarán mentir es que en México el ser empresario es un deporte extremo, ¿no? y es un deporte extremo porque te enfrentas a un montón de adversidades que van desde
temas de dónde consigues recursos hasta temas de dónde consigues talento o quién te ayuda en algunos momentos en donde no necesariamente tienes recursos para acceder a herramientas o capital determinado. Entonces, prácticamente lo que puedo decirte que me tocó es que después de haber salido de esta empresa que te platico y de haber cerrado un ciclo ahí, pues empezamos desde diseñar cuál era el objetivo, la misión, los mercados a los que teníamos que acceder. Al igual que muchas organizaciones, nosotros no, y tristemente, o sea, porque muchas veces te avientas como un sueño, pero no con un sueño muy estructurado de qué hacer, ¿no? Entonces creo que fue un poco nuestro caso, que de manera familiar se instituyó la empresa en 1999 y empezamos operaciones como por ahí del 2001, ¿no? Empezamos en este tema de, bueno, a ver, probemos este producto, probemos esta línea de negocios, etcétera, etcétera. Y ahí fuimos justamente experimentando y viendo oportunidades hasta que llegamos a lo que somos hoy y que nos dedicamos a la fabricación de ingredientes para el sector alimenticio. Y también tenemos la capacidad de extraer y purificar ingredientes de origen natural que prácticamente hoy nuestros mercados son el sector farmoquímico, ¿no? Materias primas que van para la fabricación de un principio activo que después pasa a la industria farmacéutica para llegar a las pastillas, grajeas o todas las formas farmacéuticas o especialidades farmacéuticas que conocemos y que ya como cliente final adquieres en el mercado, ¿no? Entonces, pues básicamente eso, no sé si respondí la pregunta sí, que me planteabas, pero justamente eso ha sido como el breve espacio desde que salí en el 2007 de esta empresa hasta el día de hoy. Parece, cuando lo cuentas, digo, parece muy sencillo. Creo que tú lo viviste, bueno, no creo, lo viviste en carne propia, pero consolidar, desarrollar, crecer y mantener una industria del tamaño que hoy operas, ¿cuál crees que sería el valor o las razones, más bien, las razones por las que tú crees que no forma parte de esa estadística que todos conocemos, que la mayoría de las empresas mueren antes del primer año? Tú que lo viviste de cerca y que aparte es parte o fue parte de un proyecto familiar, por lo que me comentas, ¿cómo ves esta? Fíjate que es una excelente pregunta, Juan Carlos. Yo te diría que se juntaron varios factores, ¿no? Algo que ha sido crítico en nuestro caso, y digo, no estoy ni diciendo que ese es el camino, ni mucho menos. La verdad es que cada organización, cada empresa, cada caso, pues lleva una vida propia, ¿no? Pero en nuestro caso creo que hablamos de mucho sacrificio de los fundadores de la empresa, que es la familia, y también de un trabajo en equipo, la verdad, bastante satisfactorio entre todos nosotros, ¿no? Hoy por hoy puedo decirte que la empresa está dividida en funciones y a otros miembros de la familia llevan otras funciones. Digamos, hemos partido la empresa en funciones y cada miembro lleva una como tal. Entonces hemos tenido la fortuna de ir creciendo profesionalmente junto con la empresa y también pues ir aprendiendo de nuestros errores, porque eso es la verdad, ¿no? O sea, quien te diga que es un empresario que siempre ha tenido éxito y que nunca ha fracasado, pues la verdad es que no te está hablando de manera sincera, ¿no? Siempre hay momentos difíciles, hay momentos en los que te toca reconocer que no necesariamente tomaste decisiones correctas en tal o cual punto, pero al final del día hay que levantarse, hay que aprender de los errores, continuar, y sobre todo en los primeros años, te diría yo, de la empresa, creo que sí fueron marcados por mucho sacrificio en términos de trabajar muy duro y de sacrificar, digamos, digamos, el corto plazo por el largo plazo. Hablar de sacrificio pareciera como algo muy normal, pero no necesariamente es así, José Luis. Y justo esto que mencionas lo quiero llevar al siguiente punto.
A la hora que te presentaste, mencionaste que hoy presides una de las cámaras más importantes, no solo en la región, en el estado, sino en el país. Tienes prácticamente menos de un año, algunos meses de haber tomado la presidencia de Canacintra, Delegación Estado de México, y seguramente te han hecho una pregunta al respecto, pero hoy quisiera que José Luis no lo contestara más allá del presidente de la Canacintra, sino que qué ha significado para ti es asumir este compromiso de representar a la industria en un estado muy grande, en un estado que se caracteriza por su industria, que se caracteriza por un buen desarrollo económico y más allá de cualquier aspecto político o social, creo que es y lo vivo también porque vivo en esta ciudad, convergen muchas industrias al mismo tiempo, ¿no? Y muy grandes y muy importantes. Pero, ¿qué significa para José Luis esta nueva etapa de asumir la presidencia de la Canacintra? Fíjate que simplificándolo, porque la verdad es que esa es una pregunta que, como te digo, ¿no? Con un whisky nos podemos echar toda la noche. Pero te diría que son tres cosas, ¿no? Un honor, un enorme reto y también un placer, ¿no? Y te explico por qué. Realmente un honor porque bueno, cuando estás hablando de representar a un sector como tal, que es la parte de la industria, del sector de la transformación, pues justamente tienes que cuidar todas las formas, tienes que cuidar justamente que lo que dices, que lo que haces y en lo que estás trabajando sea representativo y sea de valor para para todo el sector, ¿no? Entonces eso definitivamente es un reto, ¿no? Y finalmente también decir que es un placer porque, como te comentaba antes de que iniciáramos este espacio, a la hora que te pones a platicar con personas de las diferentes industrias que forman parte de la Cámara, te llenas de emoción en el sentido de ver justamente los logros de otras empresas mexiquenses, de otras empresas que son afiliadas. Te das cuenta también de las necesidades, de los retos, cómo están abordando esos retos, cuáles han sido las prácticas que los han llevado a ser exitosos en los diferentes mercados, sectores en que se encuentran. Entonces, esto es como un aprendizaje día a día, ¿no? Yo te diría que es como, pues, mi tercera universidad, ¿no? Porque, bueno, la primera fue la cuarta, porque la primera fue la Facultad de Química, la segunda es la empresa en donde participo, la tercera fue la maestría, que ya no te dije que estoy en una maestría en el Tecnológico de Monterrey en administración, y creo que la cuarta está haciendo justamente la Cámara, ¿no? Estoy aprendiendo muchas cosas respecto a romper paradigmas a lo mejor de sectores, de mercados, de aplicaciones, de cosas que tú dices, oye, pero pues eso funcionará. Y te das cuenta que en muchas industrias que lo han implementado, pues sí les ha funcionado y es parte de su gran éxito, ¿no? Oye, José Luis, para quienes nos escuchan y que probablemente sea la primera vez que escuchan el nombre Canacintra, ¿qué hace la Canacintra y qué hace su presidente? ¿Cuáles son sus principales funciones? ¿Cómo es un día? ¿Cómo se ve una mañana cuando asumes el reto de ser presidente? Fíjate, ya ni siquiera digamos la mañana, es todo el día, ¿no? Porque dices, oye, empieza que desayuno a las 8 de la mañana y luego reunión a las 11 y luego un webinar o una videollamada a las 12:30 y luego reunión a las 4, 5, 6, ¿no? No, fíjate que es algo bien interesante. Yo te diría que la agenda como tal de la Cámara está construida justamente por un equipo que es un equipazo, siempre lo he dicho, el que está operando hoy por hoy en la Cámara. Entonces, justamente lo que hacemos es definir una agenda en donde decimos, mira, tenemos estos objetivos como administración. O sea, hace 6 meses hicimos toda una planeación estratégica en torno a lo que queríamos para este periodo en el que me toca presidir. Y entonces, en función de esos objetivos que tenemos, estamos programando actividades toda la semana en donde vayamos avanzando, pues obviamente en cada uno de ellos. A veces nos recargamos más en una actividad que en otra,
pero ese te diría que es como nuestro mapa de ruta, los objetivos, la planeación estratégica que hicimos, y sobre ello nunca perder de vista que nuestra razón de ser como cámara son nuestros afiliados, ¿no? Y tratar de siempre estar agregando valor a la institución, que agregar valor a la institución implica sí o sí darle valor a todos nuestros afiliados con servicios, con temas de capacitación. Algo que traemos muy en dogma hoy en día en la cámara es que entre mejor informados estemos, mucho mejores decisiones vamos a tomar, ¿no? Entonces hemos tomado este reto de decir, oye, ¿cómo logramos informar de mejor manera acerca de aspectos políticos, sociales, económicos a nuestros afiliados, ¿no? Entonces vamos en esa ruta justamente. Yo te diría que el día a día del presidente de la Cámara es asistir a muchos eventos y también sentarte muchas horas con el equipo de Canacintra para idear cómo podemos resolver o cómo podemos ir mejorando las múltiples actividades que hay al interior, ¿no? Qué interesante esto que comentas. Me llama mucho la atención el que hables del equipo, equipazo, en el que en muchas ocasiones recargas muchas actividades o delegas, más que recargar, delegas varias cosas. Seguramente, José Luis, tú has tenido experiencias de este tipo de liderar equipos, de coordinar equipos de trabajo. ¿Cómo lo hace José Luis? ¿Cuáles son esas claves que le permite a José Luis poder delegar, poder confiar o construir esa confianza que es necesaria y sobre todo ese diálogo abierto del día a día? ¿Cuál ha sido tu experiencia en esta parte de liderar equipos? Fíjate que yo creo que tocaste un tema crítico, ¿no? Creo que en la implementación o en la ejecución de cualquier estrategia, justamente el primer elemento es quién es el equipo que va a implementar, con el cual vas a trabajar, con el cual vas a justamente hacer que las cosas sucedan, ¿no? Y en este sentido, yo lo que te puedo decir es que todo el tema del equipo va en dos vertientes, ¿no? Obviamente la confianza, y también la confianza tanto en el talento y la capacidad de cada uno de los integrantes, y esa misma confianza se refleja en decir, oye, yo a lo mejor no soy experto en esto, ¿ustedes qué piensan, no? ¿Qué recomiendan? Y entonces a partir de esa confianza creo que empezamos también a generar lazos muy fuertes y muy efectivos de comunicación, en donde no haya ni temor ni miedo y de decir las cosas como son, ¿no? Decir la gente lo que piensa siempre en una forma constructiva, ¿no? Entonces, mi experiencia en temas de equipos es justamente estar seguro que los integrantes de tu equipo son las personas indicadas para llevar a cabo una estrategia o la implementación de lo que deseas, y a partir de ello fomentar la comunicación, la confianza entre todos y establecer los objetivos, ¿no? que se tienen que establecer, pues, para lograr el resultado deseado. Mencionaste algo bien importante, saber que la persona que está al frente es la persona correcta. ¿Te has equivocado en alguna ocasión en eligiendo a alguna persona que tal vez al paso del tiempo pudiera no dar los resultados o entregar los resultados que esperarías? Y la segunda pregunta, en ese mismo sentido, José Luis, es: ¿has tenido la oportunidad de liderar equipos en tu empresa, en la empresa que diriges, y ahora liderar equipos para hacer que las cosas sucedan, como lo mencionaste? ¿Cuáles han sido esas grandes diferencias que tú puedes mencionar? ¿Es lo mismo? ¿Es los mismos perfiles? ¿Te sientes más cómodo de un lado, menos cómodo del otro? ¿Cómo tratas de compaginar o extraer un poco de esa experiencia que ya tienes? Y yo creo que así lo haces, tal vez, no lo sé, ahorita no lo contarás, y poderlo permear ahora con este equipo que tiene objetivos completamente diferentes. Fíjate que justamente en ese punto te diría que la Cámara, pues al ser una institución que está constantemente a los ojos de otras instituciones, de afiliados y demás, se vuelve particularmente compleja en ese punto, ¿no? Porque digo, tú puedes estar con tu equipo en tu empresa ideando estrategias de cómo hacer algo en específico, y al final del día, pues
es un nicho mucho más cerrado, me explico, porque no es público. Claro. La cámara sí es un ente no totalmente público, pero sí que está a los ojos de todos, ¿no? Entonces, yo te diría que por esas razones particularmente más compleja esa situación en donde tienes que decir, oye, tienes que cuidar muchos más aristas que cuando estás solamente con tu equipo de trabajo en tu empresa y a lo mejor está mucho más acotado lo que quieres lograr, ¿no? Ok. Mencionaste esta parte de privado y esta parte de público. Digo, no solamente hablando de la cámara que presides, sino cómo lidias con las críticas. ¿Cómo lidias con esta parte que eventualmente se da? Digo, nos platicabas un poco de tu agenda, que prácticamente es todo el día. Dices, bueno, quisiera que fuera la mañana nada más, es todo el día. Pero justamente esa exposición mediática, pública, todos los foros que participas, seguramente es muy incómodo en algunas ocasiones. Y me refiero a incómodo porque es algo que se tiene que desarrollar, que tienes que trabajarlo, pero también uno está expuesto a estas críticas y no solamente en este ámbito, sino a lo largo de tu vida personal y profesional. ¿Cómo lidias o cómo convives con esta parte? Fíjate que algo que uno acepta cuando toma la posición que sea de liderazgo es justamente que vas a estar en un peldaño en donde pues vas a ser de una u otra manera observado, ¿no? Y vas a ser criticado. Y siempre va a haber gente que haga críticas de una manera constructiva. Y va a haber gente que a lo mejor no esté pensando en hacer críticas de manera constructiva, sino simplemente críticas. Pero creo que algo sano es, independientemente de qué tan constructiva o no sea la crítica, creo que hay que sentarse, respirar profundo y aceptar cuando uno se equivoca, ¿no? Y eso puedo decirte que hay veces que es muy sencillo, cuando a lo mejor es muy evidente el que has cometido un error o una falta. Y en otras ocasiones creo que sí requiere mucho más trabajo o reflexión en torno a decir, bueno, ¿por qué esta persona me está diciendo esto, no? Pero lo que sí te puedo decir es que al menos o en mi caso muy particular, sí ha sido un tema de decir, respiro profundo y por qué esta persona está diciendo que no se hizo bien o que faltó hacer algo en este punto específico. Entonces siempre me tomo el tiempo para analizar y reflexionar en torno a ello, ¿no? Creo que eso es lo más sano, ¿no? Siempre decir, bueno, voy a ver por qué piensa esta persona así. Y me ha tocado ocasiones en donde dices, oye, tienes razón, ¿no? A lo mejor hubo una falta determinada de persona. Y hay otras veces en donde dices, no, sí es la decisión correcta, pero a lo mejor me ha faltado comunicar de mejor manera por qué se está tomando esta decisión, ¿no? Entonces, creo que al final de esta reflexión siempre encuentras espacio de mejora, tanto en lo personal como en la estrategia y en las acciones que uno está implementando en el equipo, ¿no? Me gusta mucho cómo defines esta parte que la conceptualizo como la crítica es parte del crecimiento y del desarrollo y abrazas esa crítica para mejorar. Y eso es loable en todos los sentidos. Quiero ahora llevar un poco a José Luis en un tanto en el ámbito personal. José Luis, entiendo que representar al sector industrial demanda tiempo, demanda mucho desgaste en muchas ocasiones. Hay días que salen las cosas muy bien, hay días que tal vez no son los mejores días, como en todos lados. Pero hay una parte bien importante y esencial que todo líder tiene, que es el respaldo de la familia. ¿Cómo has compaginado o cómo has logrado compaginar lo que hoy te demanda, el tiempo que hoy te demanda esta representación con tu familia, con tu gente? Fíjate que tocas un aspecto que es crítico, ¿no? O sea,
antes de aceptar la posición, empiezas a preguntarle a expresidentes o gente que ha tenido esta misma posición y dices, oye, ¿qué tanto tiempo te toma, ¿no? ¿Qué tanto tiempo tienes que dedicarle? Y de ahí tienes un rosario de respuestas que lo único cierto es que te demanda más tiempo del que normalmente te dicen, ¿no? Sobre todo porque en el inicio, tú sabes que todas las implementaciones, cuando más esfuerzo requieren, pues es al inicio, ¿no? Claro. Que hay que ir acomodando las cosas, hay que trabajar. Entonces, yo desde que decidí lanzarme y buscar esta posición, hablé con mi familia, tanto con la parte de mi familia que trabaja al interior de la empresa para decirles, miren, hay esta oportunidad, quiero tomarla, o sea, estoy tomando la decisión de ir por esto porque creo que es algo positivo tanto en lo personal como en el desarrollo empresarial como para nuestra organización. Y en el mismo sentido hablé con mi esposa y dije, mira, pues es que hay esto y es que sí creo que me va a tomar más tiempo, creo que me va a... Pues creo que me va a sacar chispas en algunos momentos, ¿no? Y al final puedo decirte con mucha alegría que en ambos sentidos o en ambos lados recibí total apoyo. Hoy en día estoy recibiendo total apoyo tanto de mi esposa como de mi familia, de mis papás, hermanos. Y sin su apoyo, debo decirte que sería complicadísimo poder llevar tanto la parte empresarial o las funciones que todavía llevo en la empresa, como desarrollar el rol de presidente de Canacintra, ¿no? Excelente, excelente, José Luis. Digo, sí es un reto, como bien lo mencionaste al principio, ¿no? Esta parte del honor, esta parte del reto que ha significado para ti en tu día a día. Sin duda es muy importante el bagaje familiar, ¿no? El respaldo. Como dices tú, quiero, me gusta, me interesa y ustedes son parte de, ¿no? No es como punto y aparte. Bueno, así lo interpreto como tú lo describiste. No, y déjame decir también algo que es justo decirlo, ¿no? La familia extendida también acaba siendo, pues, todo ese equipazo que te digo que está en la cámara, la mesa directiva con la que cuento y que me hicieron el honor de participar, muchos de ellos, incluyéndote a ti en ella. Entonces, creo que como presidente de la Cámara puedo decirte que no me siento solo, ¿me explico? Siento que en algún momento puedo hablar con mesa directiva, puedo hablar con alguna persona del equipo, expresarle que justamente hay a lo mejor algunos temas que no me están gustando, cómo están evolucionando, platicar acerca de qué piensas. Hay gente dentro del mismo equipo que se acerca a mí y me dice, oye, como que esto creo que no está muy bien. Entonces, la verdad es que sin el apoyo de todos estos grupos que te comento, probablemente sería muy difícil que sea placentera la experiencia, pero hasta el momento puedo decirte que muy, muy contento de desempeñar el rol. Sí, se te nota, y yo que tengo la oportunidad de coincidir contigo en muchos de estos eventos o muchas de estas reuniones, se nota que lo disfrutas y eso habla muy bien de ti. Mientras te escuchaba, me vino a la mente una palabra que creo que seguramente la estarás pensando más adelante, pero quisiera como que pudieras hacer el ejercicio de llevar al José Luis de hoy una década adelante. Ah, caray. Que pudieras estar ingresando a las oficinas de la Canacintra y en algún lugar de esas oficinas estuviera tu nombre como expresidente de esta cámara. ¿Cuál sería el legado de José Luis en esta institución? Fíjate que una bonita costumbre que hay en la Cámara es que justamente están todas las fotos de los expresidentes desde que se fundó la delegación. Que bueno, el fundador de la delegación sigue activo y demás en la Cámara, el licenciado Muñoz Samayoa. Y bueno, empiezas con su foto y hay un montón de fotos en la oficina de presidente de la Cámara.
Y justamente algo que fue interesante en estas semanas es que ya hay un espacio justamente donde va ya acomodaron. Donde se va a acomodar mi foto una vez que acabe mi periodo, ¿no? Es una pregunta bien interesante. Yo algo que he platicado con gente de mesa directiva, con el equipo y con muchos otros, es que soy una persona que cree en las instituciones, ¿no? Y creo que mi rol principal hoy por hoy dentro de la Cámara es fortalecer la institución. ¿Cómo? Creo que se tiene que fortalecer a través de fortalecer la marca de Canacintra, ¿no? Porque algo que sucede mucho es que cuando tú hablas con nuevas generaciones de empresarios, dicen, oye, pues, ¿qué es una cámara? O sea, ¿por qué participar en una cámara? Olvídate ya de Canacintra o cualquier otra. ¿Por qué participar en una cámara? ¿Qué valor tiene eso? ¿Por qué afiliarme? Etcétera, etcétera. Entonces creo que se ha perdido un poco o no hemos trabajado mucho desde la parte gremial en justamente transmitir y comunicar todos los beneficios que se tienen al pertenecer a una institución como esta, ¿no? Entonces parte de mi objetivo es cómo fortalecemos la marca Canacintra en el sector industrial. Y también fortalecerla tiene que ver con hacerla más grande, ¿no? Con afiliar cada vez más empresas de diferentes tamaños y de diferentes sectores. Entonces, sí me gustaría que a la postre se pudiera decir que el rol que ejercimos como gestión, como administración, como mesa directiva en el periodo que comprendimos, que durante ese momento o durante ese periodo se fortaleció la institución y sobre todo que se modernizó en muchos aspectos que es necesario modernizar. Me llamó mucho la atención. Antes de ir al siguiente punto, qué buen legado de fortalecer a la institución. Yo creo que pareciera algo que en algunas ocasiones pudiera estar en segundo término, pero la verdad es que es muy valioso porque justo lo acabas de mencionar. Y nunca lo había pensado así, ¿eh? Hablamos mucho de las nuevas generaciones. Hablamos que de los millennials, hablamos de los centennials, hablamos de los baby boomers y un sinfín, ¿no? Y seguramente te has dado cuenta, ¿no? Que el millennial, dale tiempo libre, ¿no? Que dale una computadora y si le das chance de trabajar en la playa, es feliz, ¿no? Y así lo vas segmentando por generaciones. Pero me llamó mucho la atención que mencionaste los nuevos empresarios de hoy. ¿Cómo son los nuevos empresarios de hoy? Tú que estás ahorita cercano, que estás... seguramente también te ha tocado o tienes experiencia de que ya hay ambas generaciones, ¿no? Ya, tanto los fundadores como los nuevos que vienen asumiendo los nuevos retos. Pero ¿cómo podrías definir versus lo que conocemos desde hace tiempo como empresario? Hoy, ¿cómo son los empresarios? ¿Son distintos? ¿Han cambiado? Fíjate que algo que es un común denominador en el sector empresarial, al menos que me ha tocado ver, es que son gente, independientemente de la edad, es gente resiliente, es gente que al final del día, ante una situación difícil, optan por ver la oportunidad y seguir adelante, ¿no? O sea, a veces esa resistencia a la frustración de decir, bueno, no me salió esto, pero sigo adelante, busco por aquí, busco por acá, busco opciones, ¿no? Entonces creo que independientemente de las épocas donde hablamos, porque siempre digo, cuando tú hablas con el sector empresarial de hace 50 años o gente que empezó su empresa hace 40, 50 años, pues no es como que la tuvieron fácil, ¿no? Sí. O sea, al final del día también se enfrentaron a muchos retos diferentes, eso no. Contextos diferentes. Contextos también diferentes a los que hay hoy en día. Lo que sí veo es que el empresario hoy en día necesita estar mejor informado. Ya es un empresario que da por hecho que la competencia va a ser feroz, independientemente del sector, ¿eh? O sea, la verdad es que al sector al que vayas hay una competencia feroz. Puedo decirte que inclusive hay dos conceptos clave, ¿no? La eficacia y la eficiencia. Yo creo que la eficacia antes era como que lo que buscaban ante todo,
Y ya hoy la eficacia está dada por hecho, y en donde está el diferenciador es en qué tan eficiente eres, ¿no? Entonces las organizaciones hoy en día y justamente los empresarios hoy en día creo que son gente que busca la eficacia y de una manera obsesiva la eficiencia, ¿no? Entonces yo te diría que la parte del empresariado sigue teniendo esos elementos, ¿no? Gente resiliente, gente muy echada para adelante, como decimos, gente que justamente ve las oportunidades, no tiene miedo en seguir sus convicciones y que es positiva en torno a ello. Y eso simplemente se va transformando dependiendo de los contextos y las épocas, ¿no? José Luis, justamente te pedí ese ejercicio de ubicarte o imaginarte una década adelante, pero ahora vamos a hacerlo al revés. No, tal vez no una década, tal vez 3 décadas o 2 décadas. ¿Te imaginabas así? ¿Te imaginabas en el punto en el que hoy te encuentras en tu vida personal y en tu vida profesional? Fíjate que te mentiría si te digo que sí, ¿no? la verdad es que no. Y fíjate que son cuestiones que se van dando, ¿no? O sea, a lo mejor en algún punto sí puedo decirte que decías, oye, me gustaría llegar a participar en una posición ya de responsabilidad dentro de la Cámara. Si me lo preguntabas hace 5 o 6 años, te hubiera dicho, eventualmente sí, ¿no? Pero si tú me dices, hoy en día ya tenías planeado y te imaginabas desde hace mucho tiempo estar aquí, la realidad es que no. La verdad es que no. Las cosas se han ido dando, se han ido acomodando. Y como te digo, se van abriendo oportunidades en donde dices, creo que esta es una oportunidad y creo que debo seguir esta oportunidad. Creo que tengo que trabajar por ella y darle el máximo, ¿no? Para que las cosas salgan bien. Justamente este tema de oportunidades, yo soy fiel creyente que muchas de estas oportunidades se generan gracias a los mentores, gracias a la gente más cercana o afín con nosotros. También soy creyente que un buen líder, un buen liderazgo, escucha, se acerca vamos a llamarle, con los viejos, con quienes ya recorrieron ese camino para seguir mejorando, para seguir aprendiendo. Si tú, no solo en el aspecto de que hoy representas, sino en tu vida, ¿quiénes han sido estas personas que podrías considerar fuentes de inspiración, mentores, gente que ha logrado de cierta forma impactarte de manera positiva para convertirte en lo que hoy es José Luis? Fíjate que, híjole, ahí sí tendría que hacer un listado de probablemente 80 o 100 personas, porque he tenido esa suerte, ¿sabes? He tenido la suerte de trabajar, de vivir con gente de la cual he aprendido enormemente, ¿no? O sea, empezando obviamente por mis padres, por mis hermanos, por tíos, abuelos, o sea, es decir, por el núcleo familiar. Definitivamente hay un tesoro vasto, ¿no? Posteriormente, cuando vas en la escuela, en las diferentes etapas de las escuelas, porque puedo decirte que todavía sigo en contacto con gente con la que estudié en la primaria, en la secundaria, wow, en la prepa, en la universidad. Entonces, a lo largo de toda esa experiencia también conocí gente espléndida de la cual fui aprendiendo diferentes cosas. Puedo también decirte que en mi primer trabajo tuve varios jefes de los cuales agradezco a la vida de haber tenido la oportunidad de trabajar con ellos y de aprender muchas cosas que hoy por hoy me hacen lo que soy. Y definitivamente, bueno, cuando estamos hablando de temas de trabajo, aprender inclusive de clientes, ¿no? Que se prestan a enseñarte muchas cosas, y también decirlo, ¿por qué no? El tema de toda la gente de la Cámara, que día a día aprendo de ellos, ¿no? Y pues no por último, pero sino que prácticamente es una persona extremadamente especial de la cual he aprendido muchísimo y la admiro, es mi esposa, ¿no? Que ha estado también junto conmigo en todos estos temas, ¿no? Desde que nos conocemos. Entonces, la verdad es que no te quisiera decir en específico tal o cual, porque
hay muchísimas Claro. personas con las cuales estoy de verdad agradecido a la vida y a Dios de que he tenido la oportunidad de conocer. Vamos quiero profundizar un poco en algo que mencionaste, que al final lo dejaste, ¿no? Que es tu esposa, bagaje familiar, perdón. Eh, Cuando llegas a tu casa y ya no eres José Luis presidente, ¿qué hace? ¿Cómo se ve un fin de semana, una tarde de José Luis? ¿Qué le apasiona? ¿Qué le gusta? Generalmente vemos lo que es público en algunas ocasiones, vemos la institucionalidad, el protocolo, mucho formalismo, pero ¿qué le gusta a José Luis? ¿Qué es lo que le apasiona? Que nos pudieras comentar. Ahorita que dices tiempo libre, ya eso sí ya no lo conozco porque en los fines de semana es seguir trabajando. No, fíjate que siempre he sido un tipo tranquilo, o sea, en términos de soy un tipo hogareño. Entonces, la verdad es que si tú me preguntas hoy por hoy a qué dedico parte de ese tiempo libre que me queda, es justamente a convivir con mi familia, mis papás, mis hermanos, mi esposa, amigos cercanos que, como te digo, muchos de ellos los conozco desde hace 20, 25 años. Y justamente, ¿no? Dedicar ese espacio para platicar un poco de cómo ves la situación, qué esperas, qué te está pasando. Entonces, yo te diría que un fin de semana de ese tipo es justamente sentarte con ellos, a lo mejor alguna comida, tomarte alguna cerveza, justamente convivir un rato, ¿no? O sea, lo destinas tu tiempo libre todavía, entre comillas, o lo poco que te queda a tu círculo más cercano. Sí. Súper bien. Oye, José Luis, los líderes se caracterizan por ser personas con una visión diferente, por ser personas con tintes muy marcados de creatividad. Si tú pudieras ubicar a José Luis, no sé, en cualquier etapa de tu vida, puede ser la primaria, la secundaria, la preparatoria o cualquier edad, ¿en dónde empezaste a darte cuenta de estas habilidades, de este interés que fuiste adquiriendo y con el paso del tiempo desarrollando? O sea, es decir, ¿en algún punto rompiste algún paradigma, enfrentaste alguna situación que te permitió seguir escalando, desarrollándote? Pues fíjate que es una muy buena pregunta. Y yo creo que ese tipo de paradigmas, de retos, de cosas que mencionas, siempre están ahí, ¿no? Y van cambiando etapa con etapa. Yo lo que, en ese sentido, yo te diría que creo que, y para tratar de ponerlo en un contexto a lo mejor muy general, creo que uno de los grandes paradigmas que a mí en lo personal me ha marcado mucho es pensar que lo que tú quieres, que lo que tú piensas que está correcto, es lo mismo que el otro quiere o piensa que está correcto, ¿no? Entonces, de ahí, justamente de romper ese paradigma es que tienes que comunicarte, tienes que preguntar, tienes que justamente indagar en torno a por qué la otra persona piensa lo que piensa, ¿no? Por qué la otra persona quiere lo que quiere. Entonces, creo que para mí ese sí ha sido un paradigma que justamente satisfactoriamente rompí en un punto y que me ha ayudado muchísimo, ¿no? Y que justamente me ha permitido mucho relacionarme y platicar de manera muy fructífera con prácticamente todas las personas, ¿no? Así como lo mencionas y como te decía que los liderazgos tienen una parte muy cargada de creatividad, una parte muy cargada de empatía, una parte muy cargada de escucha. En algunos casos, no sé si sea el tuyo, pero a ver, cuéntanos. ¿Cómo se ve una mañana de José Luis antes de toda esta agenda que tienes que atender? ¿Tienes algún ritual? ¿Tienes algún playlist específico que escuchas? ¿Qué te motiva antes de llegar a la oficina? ¿Eres de los que se toma cafecito el primer día? ¿Haces algo de ejercicio?
¿Cómo empieza tu día, José Luis? Fíjate que mi día normalmente empieza a las 5 de la mañana. Ok. ¿Eres del club de las 5 de la mañana? Fíjate que sí, pero yo no he leído el libro, voy a confesártelo, pero sí siempre me ha gustado levantarme temprano y la verdad es que ahorita se me han complicado un poco las cosas, pero siempre he sido un tipo que me gusta hacer ejercicio, ¿no? Entonces, para acomodar un espacio en donde se pueda hacer, la respuesta para mí fue a las 5 de la mañana, ¿no? Claro. Entonces me levanto a las 5 de la mañana, trato de hacer algo de ejercicio, ya sea correr, me gusta correr. También voy en algunos casos al gimnasio. Y después de hacer algo de ejercicio, pues empieza mi ritual. Te diría que siempre es desayunar. Puedo no comer o cenar, pero siempre desayuno. Y desayuno fuerte. Y a partir de ahí, iniciar todas las actividades que se tienen, ¿no? Hasta que terminen. Oye, ¿prefieres alguna bebida en particular en la mañana? Café. Café y jugo normalmente. O sea, sí desayunas. Sí, tomo los dos. Sí, no, yo sí, o sea, cuando tú ves mis desayunos y yo sí desayuno fuerte. O sea, inclusive siempre he dicho que en lo particular, el alimento, digamos, más abundante, el más fuerte para mí, siempre es el desayuno. Ya, muy bien. Oye, ahorita mencionaste algo de correr, José Luis, y por ahí estuve curioseando y tienes una fotografía con un, si no mal recuerdo, con un par de medallas o una medalla colgando. ¿Y nos puedes platicar un poco de esta fotografía? Sí, mira, y eso, bueno, son cosas que, como te digo, no tenía planeado. Yo hace unos 8 o 9 años decía correr jamás, ¿no? Qué flojera correr. Pero bueno, por azares del destino y por mi esposa que me metió en el tema de correr, es una historia larga, pero al final del día me metí a correr, ¿no? Y empecé corriendo distancias cortas y hasta que empecé con mi primer maratón. Corrí Chicago hace algunos años, fue mi primer maratón. Y después corrí Berlín, el maratón de Berlín. Entonces, hoy por hoy quiero correr un tercer maratón. Quiero correr Nueva York, pero honestamente todavía no sé si pueda lograrlo este año porque, bueno, te digo que traigo una carga importante en las diferentes áreas que abordaste, pero definitivamente tengo la inquietud en seguir corriendo. 2 maratones. Yo te llevo 2. Ya llevas 2 maratones. Oye, dijiste que es una historia muy larga, pero nada más si nos puedes sintetizar esa historia. Entiendo que entonces tu esposa le gusta mucho correr. Sí. Y a ti no te gustaba correr. No, yo decía, qué flojera correr, qué flojera, ¿no? Yo decía, un maratón jamás, ¿no? ¿Ella ya había corrido maratones cuando tú comenzabas a correr o no? Es que te platico, la historia fue que decían, bueno, ya sabes, ¿no? Pues si va a correr, pues acompáñame para que veas. No. Y la verdad es que mis respetos para todos los espectadores de los eventos de los maratones, porque es muy aburrido, ¿no? Estás ahí parado viendo que la gente corre. Y me tocó estar ahí, ¿no? Parado, viendo que la gente corre. Y siempre he sido como inquieto y dije, no puedo estar aquí. Quiero estar parado, del otro lado. Mejor me meto del otro lado. Y así fue como empecé. Por esta razón que te estoy platicando. Entonces empecé a correr hasta que, bueno, ya la verdad me gustó. Creo que en las distancias largas, sobre todo, llegas a un estado de que vas meditando, vas corriendo, vas meditando, vas dándole vuelta a muchas cosas. Y es bastante terapéutico. De hecho, hay mucha gente que corre, ¿no? Que luego te encuentras en este tema de los negocios y te das cuenta que comparte eso, ¿no? Que durante los periodos en que están corriendo van pensando, meditando y reflexionando muchas cosas. Acabas de mencionar algo bien importante y te comentaba antes de iniciar la grabación que estamos dándole como un nuevo refresh a este proyecto, sentándonos con varias personas que vamos conociendo en el camino. Y justo hay esta similitud, ¿no? De levantarse temprano, de ejercitarse. Digo, no es una ley ni mucho menos, para nada, pero llama la atención, ¿no? Llama la atención. Esto que mencionabas, ¿no? De la hora que encuentro, pues es la hora en la que todo el mundo
no está haciendo algo. Y es la hora en la que me puedo dar yo ese espacio o regalarme ese espacio. Y también coincido contigo, a mí me gusta correr, nunca he corrido un maratón, siempre he dicho que estoy preparándome, pero la verdad es que no, lo máximo que he llegado a correr son 21 kilómetros, me costó bastante, pero lo terminé. Y justo llegué a ese punto en el que tú dices que era una meditación, solo una forma de meditar en movimiento. Así lo definía yo, es la meditación en movimiento. Oye, José Luis, ¿hace cuánto corriste estos maratones? ¿Ya tiene tiempo? Mi último maratón, el que te platicaba, Berlín, fue en el 2018. No tiene mucho. No tiene mucho, aunque bueno, la verdad es que para volver a correr uno, creo que me falta obviamente volver a meter ritmo. ¿Recuerdas tu tiempo? Hice 3:42. 3:42. ¿Y cómo lo terminaste? Muy contento y muy cansado, la verdad. También no voy a mentir, sí fue un esfuerzo para mí. Oye, ¿lo corriste con tu esposa? Sí. Ah, qué padre. Sí, y también con mi hermano. Oh. O sea, y de hecho, fíjate, yo jalé a mi hermano. Son hermanos, la familia es químico y aparte son runners. y es chistoso porque mi hermano era también de, ay, no, correr. Y yo justamente fue el que le dije, oye, vamos a correr. Y se animó. Es menos aburrido que estar esperando a que pase. Y fue su primer maratón también. O sea, él corrió su primer maratón. Lo terminó. Lo terminó todo bien. Wow, qué padre. Oye, digo, ya para terminar este tema, ¿te preparaste? Hay mucho de esto. Está como... Hay muchas historias. Hay gente que dice, no, pues me animé y ya llevaba tiempo y empecé a extender un poco más las distancias. Bla, bla. Hay gente que se mete muy a fondo. Hay gente que se prepara, pero sí hay una coincidencia en cuando pregunto esta parte de preparación para evitar una lesión. Para evitar una lesión porque sí es un desgaste muy fuerte para el cuerpo si no vienes haciéndolo cotidianamente. ¿Te preparaste de alguna forma? Sí, fíjate que hay gente que, bueno, el correr lo trae natural, ¿no? Yo no siento que en mí haya sido que digas, yo... Casi me puse los tenis y ya podía aventarme distancias largas. No. Me inscribí a un club de corredores y creo que esa sería mi recomendación justamente para cualquier persona que quiera meterte en este tema de correr distancias, etcétera, etcétera. Creo que ayuda muchísimo meterte en un club donde normalmente va a haber el líder del equipo, pues es un profesional que sabe de los temas y que va a poder guiarte a través de justamente entender qué tipo de corredor eres, ¿no? Y inclusive saber cuáles son tus capacidades, ir descubriendo tus capacidades en torno al tema de correr, ¿no? Uh-huh. Ok, entonces, ¿y qué tiempo te preparas para...? Mira, lo mínimo deben ser como 4 meses, ¿no? Para correr un maratón. Pero yo siento, eso sí es mi apreciación muy personal en función de lo que me ha tocado vivir, que para realmente llegar bien preparado, cuando menos necesitas unos 8 o 9 meses. 8 o 9 meses. En mi caso, ¿no? Hay gente que yo te digo que he visto que en 3 meses están listos y hacen unos tiempazos, ¿no? Pero yo sí, para sentirme cómodo y de alguna manera confiado con que me vaya a ir bien, cuando menos creo que unos 7 o 8 meses. Oye, pues ojalá que corras el maratón que estás visualizando en Nueva York y que nos platiques cómo te va. Eso estaría genial. Ojalá que sí. Un segundo podcast ahí, ¿no? Sí, se dice fácil, la verdad, pero correr 2 maratones y llevar, yo así lo he visto, ¿no? Llevar a tu cuerpo al extremo posible es... No cualquiera lo hace. Sí, fíjate que algo interesante del maratón, y ahí coincidimos muchos que hemos corrido, es que se vuelve un tema no tanto físico, ¿sabes? Sino se vuelve muy mental, porque llega un punto en donde ya el cuerpo te dice párate y la mente es la que empuja, ¿no? Y entre los corredores pues es muy famoso de que ese dicho de que te encuentras el muro, ¿no? Ajá. Que es justamente ese punto en donde dices, ya el cuerpo te dice ya no, y es donde entra la mente y te dice sigue, ¿no? Entonces, ¿te pasó? Sí, me pasó. ¿Recuerdas en qué kilómetro? En el 38 en mi caso.
Y tú dirías, bueno, ya nomás te faltaban 4 y pico. No, o sea, sí los más pesados. Sí los sufres porque dices, no, ya quiero llegar, ¿no? O sea, ya el cuerpo te pide parar y tú dices, no, pues todavía falta. Y sí fuiste mentalizándote, sí fuiste trabajando esa parte. Sí, y yo creo que el entrenamiento es eso, ¿eh? Sí, obviamente la parte física, pero sobre todo ir entrenando la mente a pues estar enfocada X tiempo en torno al objetivo de terminar la prueba, ¿no? Perfecto. Gracias por compartirlo. La verdad es que, digo, a quienes todavía no corremos el primero, nos inspira, nos motiva a por qué no, intentarlo, lograrlo. Vamos a ir cerrando, José Luis, pero antes de ir cerrando, quisiera que pudieras platicarnos una de las etapas, me parece que más importantes, no sé si sea tu caso, pero en mi caso sí lo fue, la etapa universitaria. Yo venía de una educación completamente diferente, y me refiero a diferente porque no estaba acostumbrado a lo que me iba a enfrentar, a lo que iba a demandar en tiempo, en desgaste, en muchas cosas, la etapa universitaria. Y recuerdo perfectamente un momento en ese parteaguas de mi vida que decidí ir más allá de simplemente estudiar la carrera y pues terminarla y graduarte, ¿no? ¿Qué fue lo que decidí? Decidí involucrarme en temas estudiantiles, decidí formar parte de sociedades de alumnos, de asociaciones, un poco de grilla, participar en debates, hacer campañas, muchas cosas que yo en ese momento creí, y hoy confirmo que me iban a dar habilidades, conocimientos y sobre todo relaciones que en algún punto de mi vida iban a conectarse. No sé si sea tu caso, no sé si sea la misma etapa, pero ¿cómo fue la etapa, esta etapa, no sé si la universitaria, José Luis, ¿cómo fue? ¿Cómo recuerdas ese primer día? ¿Recuerdas cómo la concluiste? Fíjate que, y es una pregunta interesante, ¿no? Normalmente las habilidades que te hacen, digamos, sacar adelante la preparatoria, al menos así fue en mi caso, pues no son las mismas habilidades que vas a requerir en la universidad. Porque mucho se dice que tanto en la primaria, en la secundaria y en la preparatoria, pues mucho tiene que ver con el tema de memorizar, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de la universidad, el paradigma es romper el tema de solamente memorizar y empezar a pensar justamente, ¿no? Empezar justamente procesos mentales diferentes para solucionar problemas como tal. Entonces, en mi caso, creo que sí fue romper ese paradigma de decir, a ver, lo que te funcionó antes no es lo que te va a funcionar ahora, y entras en ese proceso justamente de entender que tienes que pensar, que tienes que reflexionar, que tienes que encontrar cómo puedes solucionar diferentes cuestiones. Y al final esa es la ingeniería, ¿no? Es aterrizar todo el conocimiento técnico que existe en torno a un tema, en torno a una solución específica, mecánica, química o de diferentes índole que le agregue valor y que le sirva a alguien, ¿no? Oye, y en la parte digamos más personal de esta etapa, eras de los que se sentaba adelante, en medio, atrás, participativo. Normalmente atrás. Normalmente atrás. Relajento. A veces. No sé si deba contestar eso. No, debo decir algo, nunca faltaba a clases. ¿Por qué? Porque me gustaba, fíjate. O sea, me gustaba asistir a clases. Participativo, sí, bastante. No me sentaba normalmente adelante, me sentaba normalmente atrás. Pero sí muy participativo. Puedo decirte que ha sido una de las grandes decisiones en donde agradezco no haberme equivocado, porque me ha tocado justamente convivir con algunas personas que dicen, oye, estudié esto o estudié el otro, y la verdad no me gusta lo que estudié y ahora ya me dedico
a otra cosa, ¿no? Conozco varios casos de eso, pero en el mío, sí te puedo decir que desde que empecé, me empezó a atraer y cada vez a gustar más lo que iba sucediendo en los planes. Y te diría eso, ¿no? Que creo que disfruté mucho la universidad. Eso te iba a preguntar. ¿Fue una etapa que disfrutaste? Sí, disfruté mucho la universidad. Inclusive, ya sabes, en esos momentos de filosofía con algunas personas, me gustaría a veces volver a cursar la universidad, ¿no? Por muchos temas o muchas cosas que en ese entonces a lo mejor no le tenías tanto sabor porque no conocías lo que hoy por hoy sabes que tiene de importancia en la industria, y volver justamente a cursarlo creo que le daría otro sabor, ¿no? Oye, José Luis, yo sé que estuviste ya del otro lado también, es decir, más allá de la primera fila, sino también impartiendo clases. Sí. Esta etapa de tu vida, ¿en qué momento se dio? ¿Dabas clases igual en ingeniería? ¿Te sentiste cómodo? ¿Es algo que llegó casualmente o es algo que estabas buscando? Fíjate que fue algo que, hablamos del tema oportunidades, ¿no? Fue así tal cual, ¿no? Yo ya tenía varios años fuera de la universidad, ya tenía cierta experiencia, y una ex maestra me invitó, me dijo, mira, hoy por hoy necesitamos un profesor que dé temas relacionados a marketing dentro de la licenciatura de ingeniería química, que dé temas relacionados a desarrollo de nuevos negocios, o sea, temas de innovación, etcétera, etcétera. Y son temas que siempre me han apasionado, pues por el quehacer profesional que me ha tocado desempeñar y que me apasiona, ¿no? Entonces fue cuando dije, oye, me agrada la idea. Siempre me ha gustado como que esa parte de transmitir lo poco o mucho que sé en torno a un tema, ¿no? Entonces acepté, y la verdad es que fue una experiencia súper, súper interesante, súper padre, en donde justamente entiendes eso, ¿no? Decir, oye, a lo mejor tú y yo entendemos de cierta manera o es fácil transmitir el conocimiento de cierta manera, pero hay alguien más que dice, oye, no, pues yo de esa manera no funciono. Entonces justamente creo que la posición del profesor es muy retadora, porque tienes que encontrar justamente la manera en que puedas transmitirle a todos tus alumnos esa parte que deseas, ¿no? Que absorban lo más que se pueda de ti en torno a un conocimiento determinado. Justo eso, transmitir el conocimiento, no solo es hablar, no solo es leer, sino más bien es, bueno, yo lo veo así, es inspirar. Yo creo más en la inspiración que en la motivación. En muchas de las ocasiones cuando estás de este lado como alumno, es una fuente de inspiración el maestro. Es esa persona que te está invitando o que puede provocar varias cosas en ti. Digo, hay experiencias buenas, hay experiencias malas, hay diferentes formas de dar cátedra, pero qué padre que te hayas dado la oportunidad. ¿En dónde diste clases? ¿Qué clases diste? ¿Nada más diste esta parte? ¿Mercadotecnia me decías? Di mercadotecnia y di también innovación. Innovación. Que fíjate, algo padre y que me encantó es que eran materias prácticamente de los últimos semestres. Okay. Entonces, justamente lo que me interesaba en esta parte era tratar de involucrarlos o tratar de mostrarles justamente lo que seguía, ¿no? Ya esa parte a la cual se iban a enfrentar en 6 meses, es decir, ya la parte laboral, ¿no? Entonces, un ejercicio interesante que hacíamos era justamente, simular el que tú hablas de una empresa, ¿no? Porque tú dices, oye, resulta muy fácil a lo mejor para muchas personas decir, oye, ¿necesitas este dato? Ah, sí, pues hablo a una empresa, ¿no? Suena fácil, ¿no? Pero digo, hoy hay otras herramientas y demás, pero el hablar al conmutador, ¿no? Hablar, oye, en vigilancia, ¿con quién deseas comunicarte? ¿A qué área? ¿Con quién? ¿Con qué persona? Son pequeños retos que a veces no se vislumbran, ¿no? Y entonces a la hora que haces dinámicas, que lo haces de una manera divertida, me tocó muchos alumnos que decían, oye, la verdad es que me gusta esa
digamos, esa forma de enseñar en donde apliquemos o hagamos prácticas en torno a cosas que a veces solamente se ven desde una perspectiva muy teórica y superficial, ¿no? Genial, genial que tengas, bueno, que lograste conectar de esa forma. Siempre pareciera que no, pero estoy seguro que muchos alumnos en esa etapa de tu vida lo recordarán con mucha gratitud. Y José Luis, la verdad es que yo quiero agradecerte el que te hayas dado el espacio, el que estés hoy aquí compartiendo con nosotros pues aspectos profesionales, aspectos personales que seguramente igual te hicimos recordar algo a muchos años atrás o algunos inclusive hasta adelante. Quiero cerrar con una pregunta que siempre hago a los invitados, tipo metáfora, en la que me gustaría que tú imaginaras que llega a tus manos un libro. Okay. Ese libro tiene muchos capítulos y esos capítulos son tu vida. Okay. Es tu legado. En ese momento tú tomas ese libro, lo vas hojeando, vas encontrando ciertas cosas, vas viendo algunas otras, unas buenas, unas malas, como es la vida, y llegas al final del último capítulo. ¿Qué frases, qué imágenes, qué textos, qué notas te gustaría o imaginarías encontrar en ese capítulo? En la última página. La última página. Buena pregunta, ¿eh? Fíjate que creo en que al final del día todos merecemos ser felices y desarrollándonos en justamente eso, ¿no? Lo que nos haga felices y acompañados de las personas que pues principalmente aportan justamente mucha de esta felicidad de las que platicamos. Entonces, a mí me gustaría que en ese último párrafo se dijera y hasta el último momento fue feliz haciendo lo que le gustaba hacer y siempre luchando por hacer algo mejor, ¿no? Algo así, pero fíjate que esa es una pregunta que invita a una reflexión, creo, mucho más profunda, ¿eh? Con un par de cervezas, ¿no? Sí, sí. O hasta el six completo. ¿Verdad? ¿No? Un six completo. No, qué buena respuesta. La verdad es que sí, es una forma de reflexión y también es una forma de justo por qué me interesaba mucho poder platicar contigo. Te reitero mi admiración, No, te reitero mi agradecimiento. Eres una persona que irradia mucha pasión por lo que hace, muy atento, siempre muy a la disposición. Y no lo digo a título personal y también en algunos ámbitos que hemos colaborado, José Luis. Te deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa que estás emprendiendo como presidente de la Canacintra y me da mucho gusto que hoy estés aquí. Quisiera darte por último la oportunidad de compartir lo que quieras compartir. ¿Quieres cerrar algo? Si tienes algún medio de contacto para quienes nos escuchen, que te sigan, está abierto el micrófono. Pues mira, reiterar el agradecimiento, la verdad es que para mí ha sido un ejercicio nuevo, la verdad bastante interesante. Te estrenamos sí, aquí. Sí, o sea, la verdad me dejaste pensando en varias de las preguntas que me hiciste. O sea, digamos, me invitaste a mucha reflexión y la verdad lo disfruté mucho. Gracias nuevamente. Y solamente decir, ¿no?, que hoy por hoy, sobre todo para la gente que nos ve, creo que es justamente importante el involucrarse en las diferentes asociaciones civiles que existen en México y en las diferentes ramas, sobre todo porque a partir de esa unión y de juntarte con pares, etcétera, van surgiendo cosas positivas, ¿no? Entonces creo que hay que
justamente lo dejaría ahí, ¿no? Creo que como organizaciones gremiales tenemos ese gran reto de cada vez transmitir de una mejor manera y comunicar de una mejor manera lo que estamos haciendo. Entonces yo invitaría a los que nos ven a que justamente sigan el trabajo que estamos haciendo como Cámara de la Industria de la Transformación Delegación Estado de México. Nuestras redes sociales nos pueden buscar justamente como Canacintra Delegación Estado de México. Y bueno, pues eventualmente si alguien encuentra valor en todo esto, pues que se acerque y sea parte de ello. Claro que sí, seguramente llegará este mensaje a muchas o miles de personas, José Luis. Muchas gracias, felicidades nuevamente por todo el trabajo que estás haciendo, y la invitación queda abierta por una segunda oportunidad para seguir charlando de estos temas y muchos más, porque el tiempo la verdad es que se hace corto. Se va muy rápido, pero está abierta una segunda invitación cuando las agendas lo permitan. Y muchísimas gracias. También agradecer a Carlos Dottor, que nos reciben en este estudio, que está detrás de cámaras, como siempre, apoyándonos. Muchas gracias, Carlos. Y pues bueno, agradecido nuevamente, José Luis, y esperamos saludarnos pronto nuevamente. Pues muchas gracias. Y bueno, enhorabuena. Gracias, José Luis. Hasta luego.